¿Sabéis por qué puedo afirmar categóricamente que el sistema educativo es una basura? Porque se puede inferir muy claramente del resultado. Una sociedad ignorante que ha perdido completamente el deseo de comprender y aprender. Una sociedad ignorante que se manifiesta en la polarización política, los discursos de odio, el extremismo, la desinformación, el desorden y, como no podía ser de otra forma, una sociedad profundamente deprimida y estresada. Lo que voy a contaros en este vídeo es, a mi parecer, el problema más grande que tiene la sociedad moderna. Esta va a ser la primera parte de mi análisis de los problemas de base que tiene el sistema educativo actual, que se va a centrar en la educación secundaria obligatoria. Voy a hablar de la pésima forma en la que se afrontan prácticamente todas las asignaturas, de las terribles consecuencias que tiene este hecho en la base de la sociedad. Voy a proponer soluciones viables que harían que este sistema funcionara mucho mejor. A ver, cada vez que hablo de este tema acabo ligeramente enfadado, así que voy a tratar de no enfadarme. Lo primero es lo primero, antes de meterme en las generalidades voy a hablar de los problemas concretos que tienen cada una de las asignaturas. Después voy a hablaros de algunas asignaturas que me parece que faltan, vacío en la educación. Y finalmente voy a daros un resumen general, una conclusión. Quiero dejar claro que este vídeo va a estar imbuido de mi experiencia personal, pero sé que mucha gente comparte dicha experiencia. Y sé que mucha gente también lo ha pasado muy mal por culpa del sistema educativo. Para mí, primero y segundo de bachillerato fueron años horribles, en los que estaba frustrado todo el rato. Y la ESO también, en realidad. Pero bueno, vamos a empezar. Esto me duele profundamente a nivel personal. Si no fuera porque yo he investigado fuera del colegio y el instituto desde que tengo uso de razón, nunca habría sabido que me encantan las matemáticas. Las matemáticas en la educación secundaria obligatoria se enseñan de la siguiente forma. Hola, bienvenido a la clase de matemáticas. Esto se llama ecuación y se hace así. Haz muchos ejercicios para que memorices el proceso y puedas hacer lo que cualquier ordenador ya hace por ti. Pero profesor, yo no necesito tantos ejercicios, con uno ya sé. Los ejercicios son iguales para todos. Pero profesor, yo necesito un poco más de ayuda con esto, no entiendo nada. Tú haz los ejercicios, ya verás cómo te salen, si no es que no estás trabajando lo suficiente. Pero profesor, ¿qué es una ecuación? ¿Para qué sirve y por qué me obligan a memorizar este proceso que para mí no tiene ningún tipo de significado? Eso no es importante, no las vas a usar salvo que vayas a estudiar una carrera de ciencia y allí ya te enseñarán para qué sirven. Tú céntrate en aprobar. Esto es absolutamente todo lo contrario a lo que debería de hacerse en una clase de matemáticas. Si te van a enseñar las ecuaciones, lo primero que tienen que proponerte es una cuestión e ir siguiendo la línea de pensamiento que te lleva a comprender qué es una ecuación realmente. Una ecuación no es un número indeterminado de x que junta a un lado y los números a otro y ya está. Una ecuación es una forma de encontrar un valor que vas a necesitar para resolver un problema por medio de una igualdad, y se resuelve utilizando las propiedades matemáticas que resulta que son el lenguaje con el que está escrito el universo. Es una de las herramientas más útiles que ha creado el ser humano en sus miles de años de historia, y las matemáticas están tan dentro de nosotros que toda nuestra lógica se puede traducir en entenderla. No es memorizar un proceso de forma prácticamente algorítmica, porque hacer eso cuando todos los niños están jugando con un dispositivo por debajo de la mesa que puede hacerlo mucho más rápido que ellos no tiene sentido. Las matemáticas se enseñan por una razón. Hay gente que piensa que no son tan necesarias cuando se llega a cierto nivel, y puede que la materia en sí no lo sea en muchos casos. Lo que sí son necesarias son las conexiones neuronales que desarrollas cuando aprendes matemáticas. La capacidad de configurar tu cerebro de una forma completamente nueva, la de resolver problemas que nunca has visto. Porque en eso deberían de consistir los exámenes de matemáticas desde que entramos en la ESO, en solucionar un problema que nunca hayamos visto con los conocimientos que tenemos, ser capaces de extrapolar e inventar algo nuevo. Lo demás, los ordenadores ya lo hacen por nosotros, y puede parecer algo difícil, pero eso es precisamente porque no lo entrenamos en ningún momento de nuestra vida. Así que la estrategia de todo el mundo es coger la batería de problemas, coger las respuestas del profesor y machacar los problemas, una y otra vez, repitiéndolos, hasta que de algún modo memorizas cómo se hacen los problemas, los has mecanizado, te has convertido en una especie de robot que sabe hacer el problema indicado de la manera correcta. Memorizar los problemas, memorizar cómo se hacen, de modo que veas el problema, identifiques cómo se resuelven y lo hagas de una manera como robótica. La asignatura de lengua, tal y como está planteada, es una de las cosas más inútiles que hay en este planeta. Que sí, que la sintaxis puede ser una herramienta muy útil, pero es una herramienta muy de nicho, en la que se emplea una cantidad de tiempo absurda para enseñársela a unos alumnos que no saben ni redactar un texto coherente. Y la culpa de eso no la tienen los alumnos. Si un alumno pasa 10 años estudiando y entrenándose en lengua castellana y literatura, debería ser perfectamente capaz de redactar un muy buen texto. El sistema le está fallando a él, no al revés. Clasificar palabras, el origen de los nombres, todo eso está muy bien, pero es que eso te sirve exclusivamente si vas a estudiar filología.
Imagina que todo el mundo fuera capaz de escribir. Para escribir tienes que tener la capacidad de pensar de forma precisa y clara. El uso de las palabras es nuestra mejor arma en el mundo actual. ¿Quieres ser una persona peligrosa? Formidable. Aprende a expresarte con claridad, hablar en condiciones y cuidar tus palabras. Cuando te das cuenta de los vacíos en nuestra capacidad discursiva, te das cuenta de que los 10 años en los que te enseñan lengua castellana y literatura podrían haber sido mucho mejor aprovechados. Porque es que además es una asignatura que tiene varias horas a la semana. ¿Y cuál es el mejor mecanismo para escribir, hablar y en definitiva pensar? Leer. Lo que no puedes hacer es obligar a niños de 10 años a leer El Quijote. Y si has empezado por ahí y lo vuelves a intentar a los 15, ya es tarde. Los chavales de 15 años ya no han aprendido a leer y no van a aprender nunca. Tengo amigos invisibles con los que nunca he hablado y además muchos están muertos. Carlos Ruiz Zafón, Tolkien, Noah Gordon, Lorca, Sir Arthur Conan Doyle, Walt Whitman. Los libros son la única forma de hablar con los muertos. Y aún así consiguen presentarlos como un coñazo hasta que no hay vuelta atrás. La asignatura de literatura debería consistir en como mucho un autor por trimestre. Eso te permite leer su obra, analizarla y dejar una huella en el alumno. Si das 7 autores por semana, en un año ya no se acuerdan de absolutamente ninguno de ellos. Si tienes que memorizar, la generación del 27 mezcla la literatura tradicional y el vanguardismo, y no tienen ni idea de qué fue el vanguardismo, de lo que supuso para el arte, entonces que sepas que la generación del 27 tenía un deje vanguardista es absolutamente inútil, no sabes nada. Podrías decir que tiene un deje pretorianista, que para ti sería lo mismo, son palabras sin significado, no conoces de qué va. Por contra, imagina trabajar un trimestre entero en autores como Lorca o Alberti, conocer en profundidad su pensamiento, leer su obra y contextualizarla. Quizá entonces empiezan a hacerte sentir algo, quizá entonces dejan de ser palabras vacías. Y otra cosa que hay que cambiar es el orden, porque ahora mismo la literatura se enseña en orden cronológico. Eso significa que los más jóvenes empiezan con los clásicos, que son mucho más densos. No tiene sentido. Es mucho mejor que empiecen por una literatura más actual, que puede hacer que se interesen más profundamente por el tema. Y cuando ya saben algo de literatura, cuando ya están preparados para enfrentarse a semejante libro, les metes El Quijote. La asignatura de historia es otro problema serio. No sirve de nada memorizar sin analizar. Punto. Tenemos acceso a todo el conocimiento de la humanidad en nuestro maldito bolsillo. Lo importante de la historia no es conocer el nombre de X general que libró tal batalla, es contextualizar la historia del ser humano. Comprender de dónde venimos, comprender cómo nos comportábamos en la prehistoria, cómo fuimos evolucionando hacia sociedades cada vez más complejas, comprender cómo la religión influenció profundamente la sociedad, el paso del politeísmo al monoteísmo, comprender las ideas, la estructura social y política, no memorizar, comprender. La historia puede ser apasionante, pero tal y como está planteada es repetir palabras que no entiendes, pasar el examen y olvidarte de ello en una semana. Tu pensamiento no cambia, no se moldea tu forma de ver el mundo, no te hace valorar más lo bien que estamos en el mundo moderno. Una pregunta en un examen de historia debería ser: ¿cómo crees que influenció la asistencia del libro de muertos a la sociedad egipcia? Y que fuera una respuesta libre, que mostrara que entiendes el tema y conoces el contexto del antiguo Egipto. Si hay un apartado en los apuntes titulado La influencia del libro de muertos en la sociedad egipcia, entonces ya no tiene sentido. Tiene que ser un tema nuevo que muestre comprensión, no memorización, porque para lo otro lo buscas en Google. O le preguntas a ChatGPT. Si en 10 años te ha olvidado igual, no sirven para nada todas las horas que has dedicado a la clase de historia. Mientras que si consiguen que comprendan, que olvides algunas de las particularidades, ya has desarrollado esa forma de pensar, ya te has vuelto una persona más culta. La física debería de ser la asignatura que hiciera que los niños se apasionaran por lo que tienen a su alrededor, que no saben lo bastante como para comprender física profunda. Si te tomas tu tiempo, sí, aunque sea a nivel conceptual. El tema de la energía en el segundo curso es literalmente conversiones de unidades, aprenderte cuáles son los tipos de energía y algún problema suelto, pero en ningún momento te hablan de qué es realmente la energía. Y luego nos extrañamos cuando la gente habla de las energías cósmicas como si fueran algo espiritual. Eso muestra que la gente no sabe lo que es la energía. Y eso es porque es un concepto abstracto y voluble. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Por eso existe la energía potencial, porque si yo subo este boli hasta aquí, yo he realizado un trabajo sobre él, y ese trabajo no desaparece, sino que ahora está asociado a este boli, y cuando lo suelte, ese trabajo se va a convertir en energía cinética, hasta que impacte con el suelo, y en ese momento parte de la energía cinética va a hacer que rebote. Otra parte se va a dedicar a deformar el boli, y otra parte se va a disipar en forma de energía calorífica. Estos cambios de energía rigen todas las interacciones que tenemos en el
mundo. La energía potencial puede ser un concepto muy interesante si está bien explicado. La tabla periódica puede explicarse de forma apasionante cuando te das cuenta de que absolutamente todo lo que hay en el universo está formado por esos 118 elementos, aunque solo 90 de ellos existen sin intermediario humano. Y si te dicen que los elementos principales en tu organismo son también los principales en el universo, en proporciones similares, te explota la cabeza, porque significa que el universo vive dentro nuestra, que somos parte de él, que las miles de millones de casualidades que conforman la realidad tienen algún tipo de orden. Podría hablar también de asignaturas como plástica, religión o educación física, que de verdad que parece mentira lo mal planteada que está educación física. Pero se va a hacer el vídeo eterno, así que si queréis que hable del tema, dejádmelo en los comentarios. Si eliminamos asignaturas inútiles, que hay bastantes, podemos incluir las siguientes. Debate. Bien llevado. Mi hermano tiene una asignatura de debate. Cuando me enteré me encantó la idea. Por fin van a hacer que los niños piensen, desarrollen el pensamiento crítico y aprendan a hablar con respeto frente a opiniones ajenas. Argumentar, replantearse su propia perspectiva. Escuchar a los demás por si pueden saber algo que tú no sabes. Ser tolerante. Y en vez de eso, es una asignatura más, con exámenes teóricos en los que memorizan los principios de la oratoria griega para olvidarlos en 2 semanas. Me quiero matar. Educación para el hogar. Sería increíble salir del sistema educativo siendo seres funcionales, ¿verdad? Gestión emocional. No vas a salvar a ningún niño con problemas emocionales graves, pero puedes dar herramientas para, por ejemplo, la gestión del estrés. La salud mental es cada vez más un impedimento fuerte para el desarrollo de la educación. Nos enfrentamos cada día a más estímulos para los que biológicamente no estamos preparados. No viene mal educarnos en eso desde que somos lo bastante maduros como para entenderlo. El sistema educativo podría crear personas educadas, ¿quién lo diría, verdad? Todos los cambios mencionados podrían además ayudar a la adaptación de la asignatura a la persona individual, porque las necesidades de todos no son las mismas. Puede ayudar a hacer que las asignaturas sean menos coñazos, a crear personas más tolerantes e informadas. Y lo peor es que estos cambios se me ocurren a mí, que soy un chaval normal y corriente. El gobierno debería tener ideas mucho, pero mucho mejores. En vez de eso, cada reforma educativa hace las cosas aún peor. En vez de eso, se quitan el problema de la gente que no pasa de curso, reduciendo temario y haciendo más fácil pasar de curso. Y si luego los niños salen inútiles, no es su problema. Y me incluyo, no sé ni la mitad de cosas que podría saber si hubiera pasado por un sistema educativo en condiciones, porque se emplean mucho tiempo, es que son muchos años de estudiar. Y no es que no hayamos aprendido nada, pero es que podríamos ser personas mucho más funcionales, cultas e independientes. Hablaré más en profundidad del tema cuando haga la parte 2 de este vídeo, en la que voy a hablar del sufrimiento que fue para mí bachillerato, lo de nuevo mal planteado que está, y en las muchas cosas que se podrían seguir cambiando. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Echa un vistazo al resto de vídeos del canal que seguro que encuentras algo que te interesa. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y qué opinas sobre este tema. Sígueme en Instagram, que allí publico más contenido, ya que YouTube no te va a avisar de lo que yo vaya subiendo. Ya estoy yo para avisarte por allí. Y sobre todo, suscríbete. Subo vídeos todos los domingos y no tienes que perdértelo. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al hogar de los sedientos.